Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. Ustedes dos deberían tener cuidado. Escuché que la policía los está buscando ahora mismo. ¿Obtuvieron mucha información sobre nosotros? No, no soy tan descuidado. El hecho de que ustedes dos sean asesinos aún es un secreto. Bison asintió, satisfecho con la respuesta, levantó la vista y le dijo a King, bien, no dejes que se me escape la información. Pienso aceptar algunos trabajos más y luego jubilarme. King frunció el ceño levemente y sacudió la cabeza. Madre no lo permitirá. ¿Cómo podría saberlo si no pregunto? Pero lo dijo en serio, ya terminé. El tono de Bison era firme y su decisión clara. King lo miraba con desconfianza. Finalmente, Fadel intervino y dijo, no te preocupes por eso, King. Aunque Bison renuncie, seguiré trabajando para mamá. Por suerte para ustedes dos, incluso si uno de ustedes muere, a mamá le queda uno para usar. ¿Quién va a morir? Cuida tus palabras. No pienses que solo porque eres cercano a mamá, no me atreveré a meterme contigo. La amenaza de Bison no inmutó a King, que la ignoró y se dio la vuelta para marcharse, desapareciendo en un instante como una sombra que solo aparecía por un breve instante. Tanto Fadel como Bison estaban acostumbrados a sus repentinas idas y venidas, así como su lengua afilada, como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera existido. Limpia la mesa, Bison, la mesa de tu amigo, por supuesto, jefe. Un Ford Mustang negro clásico, reliquia familiar de su difunto padre, entró en el garage de Style Auto. El hijo del propietario se quedó de pie con las manos en las caderas, sabiendo exactamente de quién era ese coche. Style esperó hasta que el propietario salió del vehículo. Fue Khan, que rara vez lo sacaba del lugar del estacionamiento. Oye, ¿qué se rompió esta vez? No puedo garantizar que pueda encontrar piezas para ello. Saludó en voz alta, con un eco en su voz, ya que era de los que se ponen ruidosos. Khan negó con la cabeza ligeramente en respuesta. Nada, solo lo saqué para presumir un poco, con la esperanza de que te gustara. ¿Por qué tardas tanto? ¿Cuándo me lo vas a vender? Mi padre lo quiere y yo se lo voy a comprar. Su largo brazo se posó sobre el hombro de su amigo. Él y Khan tenían más o menos la misma estatura. Style arrastró a Khan hacia la parte trasera de la casa. El caos del garage empezó a desvanecerse en el silencio. Khan se sentó en su sofá habitual, miró a Style por un momento y luego comenzó a establecer algunas condiciones. Realmente quieres el auto, ¿verdad? Finalmente, ¿estás decidiendo venderlo? Bueno, algo así. Tu papá y tú probablemente puedan cuidarlo mejor que yo. De todos modos, no puedo usarlo y como Babe estaba creciendo, prefiero venderlo y usar el dinero para enviarlo a la escuela. ¿Cuánto? Lucharé por el precio, pero no lo voy a vender ahora. Necesito que me ayudes con algo primero. Si lo logras, lo venderé. Y yo que pensaba que lo ibas a vender hoy. Me alegro mucho de poder ayudar. Quiero que te acerques a alguien, lo cortejes y le enseñes sobre el amor. Stay levantó una ceja, claramente sorprendido. ¿Con quién apostaste para que yo le enseñara a alguien sobre el amor y le rompiera el corazón a alguien? De ninguna manera, eso es mal karma. No, no es así. ¿Conoces la nueva hamburguesería que abrieron en mi calle? Oh, ese lugar. El ojo derecho de Stay se movió, sintiendo que algo no estaba bien. Sí, estoy intentando conquistar al hermano menor del dueño. A su hermano mayor no le gustó mucho. Quiero que lo ayudes a entender un poco el amor. Acércate a él y luego manténlo alejado. Ni siquiera tienes que quererlo mucho. ¿De acuerdo, amigo? Khan intentó persuadir a su amigo de manera lógica, sin atreverse a decirle directamente que quería que su amigo le ayudara a reunir información sobre un asesino. El dueño de la hamburguesería lo conozco, Fadel. Oh, ya lo conoces, eso es genial.
Sí, sí dijo, cruzó los brazos en forma de X. Tengo que declinar la oferta, ¿vale? Ese maleducado dueño de la tienda no acepta visitas. Tiene un humor como si no hubiera hecho caca en días. Y si me preguntas cómo lo conozco, ¿recuerdas la historia sobre el dueño de ese coche? ¿El desagradable con el que choqué? No me digas, tienes razón. El desagradable dueño del coche es Fadel, tú.